somos... Bueno, dos cositas. Primero, unas palabritas que el padre Raúl va a decir ahora, hay que prestar atención porque tiene que ver con el tema de hoy. Y después hacemos un pequeño cierre a la cuestión de sectas, por si alguno no estuvo, fue muy largo, si fue antes, lo que sea, un pequeño 2 minutos de cierre y después arrancamos con el tema. ¿Bien? Bueno, el tema es iglesias orientales, iglesia ortodoxa, y como pudieron ver, ahí tenemos unos iconos, y los iconos vamos a sortear. Así que después, en el momento que se hace el corte, que vamos a repartir un numerito a cada uno, vamos a sortear para que se puedan llevar los iconos como regalo de este encuentro. Y también para que rece con los iconos, ¿no? Yo nos va a explicar después cómo se reza con los iconos. Así que bueno, después hacemos el sorteo. Bueno, lo que queríamos comentar un poquito, el cierre de sectas era lo siguiente, de todo lo que habrán comentado, hablado, que notaron que fue bastante extenso el tema, pero como para dar un cierre es importante pensar lo siguiente. Nosotros estamos haciendo el taller o estas conferencias de religiones comparadas, ¿no? Cuando hablamos de sectas, entonces habrá quedado eso claro, de que en realidad con las sectas no se puede plantear, no se puede llevar adelante un diálogo ecuménico. ¿En qué sentido? En el sentido de que las sectas, que ya son parte también de la historia y del nacimiento del cristianismo, justamente la secta se cierra ante otra luz que pueda darle luminosidad, o se cierra ante el diálogo que le permita a los miembros de la misma cambiar un poquito su estructura o tener un poquito más de apertura. No todo es secta, ¿no? Eso para quedar claro, como no todo tampoco es algo que está en contra completamente de nuestra doctrina católica. Bien, lo importante para destacar es que hay muchas iglesias históricas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las iglesias protestantes, nacidas en el siglo XVI, a partir de la influencia de Martín Lutero, o de Juan Calvino, o de Zwinglio, estamos hablando de iglesias históricas, ¿no? O sea que si yo hablo de la iglesia luterana, hablo de una iglesia histórica. Si hablo de la iglesia metodista, ¿no? Estoy hablando de los orígenes en los hermanos Wesley, en Estados Unidos, herederos de los puritanos ingleses. Si hablo de la iglesia, de las iglesias reformadas que se originaron en Europa, estoy hablando de iglesias históricas, ¿no? Pero cuando yo comienzo a hablar por ahí de movimientos, sobre todo norteamericanos, que surgieron en el siglo, a finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, ya esos movimientos tienden a ser sectarios. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya consideran que tienen una nueva luz. Y entonces a partir de eso se cierran a toda la historia anterior y plantean un movimiento siempre de corte o de tinte milenarista, ¿no? Esta idea de que hay movimientos premilenarios o postmilenaristas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de protestantes surgidos entre 1840 y 1860, básicamente hablamos de muchos movimientos evangélicos protestantes en Estados Unidos que apuntaban al fin de los tiempos, al milenio posterior o anterior a la venida de Cristo, ¿no? Y entonces surge, hasta por ejemplo en 1870, con un nombre de apellido Russell, los testigos, los llamados testigos de Jehová, que apuntaban al 1914, que al final no ocurrió lo que ellos predecían. ¿Por qué hablamos de sectas en este sentido? ¿Y por qué también dentro de las iglesias protestantes los consideran sectas? Por este motivo, de que creen, digamos, que hay una nueva luz que solo un grupo especial o específico tiene y que le comunica al mundo algo que sobre la mayoría no entiende o la mayoría no puede acceder a eso, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová consideran que hay 144.000 que ya están destinados. Entonces uno le pregunta, bueno, entonces ¿por qué predican el Evangelio? ¿Y por qué hay que hacerlo? Pero en realidad los 144.000 ya están. Entonces hay muchas facetas de estos pequeños grupos, que habrán visto seguramente en la última charla,
que hacen patinar su doctrina, por así decirlo. No hay una teología acabada y una teología que se remonte a la tradición de la iglesia cristiana. Martín Lutero, cuando formó su iglesia luterana, una cuestión histórica que le convino a los príncipes alemanes, tenía en cuenta a los padres de la iglesia de los primeros siglos. Él no era un analfabeto teológico, él era un monje agustino y sabía bien lo que hacía. Que después cambiaron, pues otra cosa. En realidad había un basamento. El problema de las sectas es que no hay basamento histórico o no hay basamento teológico. Entonces son muy literalistas, ¿no? Apegados al pie de la letra de lo que dice literalmente la Biblia, sin interpretación de contexto, sin interpretación simbólica o alegórica, y entonces pueden caer en errores fulminantes, al punto de no solo el lavado del cerebro que algunos pueden hacer, sino también la separación de familias, problemas mentales, problemas físicos que pueden acarrear, aún también con el tema de la alimentación. Se apegan mucho a eso desde el parámetro, supuestamente desde los parámetros cristianos, ¿no? Así que bueno, un poquito esto para dar cierre, ver lo que habíamos visto de sectas, como también recordar que estuvimos trabajando con el Islam y en principio con el judaísmo, ¿no? Que hoy un poquito vamos a repasar eso en la historia de lo que nos compete hoy, que es un poco ver atisbos, ¿no? Atisbos de lo que es la formación, el surgimiento de la iglesia ortodoxa. Bien, nosotros hablamos de la iglesia ortodoxa, no estamos hablando de una secta. Bien, hablamos de una iglesia histórica, es la iglesia ortodoxa que hoy es, en términos de cristianismo, el segundo grupo mundial, con más de 225 millones de adherentes, por lo cual no es, entre comillas, despreciable su número, como si fuera de una secta de unos miles. No, es un grupo religioso, la iglesia ortodoxa, con sus distintas variantes, con más de 15 iglesias autocéfalas, o sea, que si bien se reúnen en un ecumenismo entre ellas, planteando un diálogo interreligioso y ecuménico, mantienen sus estructuras particulares. Una característica de la iglesia ortodoxa es justamente que son como iglesias nacionales, ¿no? Ucrania, Grecia, Serbia, Rusia y otros más que vamos a ver hoy, que podemos comentar hoy, que son iglesias que tienen toda su población comprometida con esto, a diferencia del rito latino y nuestra iglesia católica, que se ha extendido indistintamente sobre un montón de países y continentes, en todos los continentes, manteniendo una misma verticalidad, jerarquía, ordenamiento litúrgico y teológico. También la iglesia ortodoxa se ha fragmentado según la variante que tenga el lugar donde se desarrolla la fe. Muchas conservan una liturgia particular y similar, sobre todo en la cuestión iconográfica, ¿no? Que es lo que realmente, a luz de verlo, lo que realmente distingue una liturgia ortodoxa de una católica con ritual latino. ¿En qué sentido? En el sentido de que es muy distinta la ordenación del culto en base a la iconografía y en base a la concepción que se tiene del acercamiento a Dios, que es lo que después Padre Raúl nos va a explicar, de cómo son las características de la fe ortodoxa, la doctrina ortodoxa, y cómo eso también ordena o organiza el pensamiento del creyente, ¿no? Ustedes cuando entran a un templo, el ortodoxo no es de hablar de iglesia, ¿no? El ortodoxo marca mucho la idea de la comunidad como formativa, como que es la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. El ortodoxo habla del templo. Dentro de ese templo ingresamos en una nave, la nave que nos lleva hasta el altar. Y en esa nave, dicen ellos, y también lo participamos nosotros en esto, estamos todos involucrados en esta nave que va junto al gran capitán que es Jesucristo. En esa nave va toda la iglesia, todo el cuerpo de creyentes. Bueno, acá yo coloqué someramente, pero después si bueno pasamos por el material, para hacer un pequeño repaso de los orígenes cristianos. La iglesia cristiana nace como tal en términos históricos en el siglo I después de Cristo. El nacimiento de la iglesia se da a partir de la formación de Cristo y sus apóstoles.
En la cruz nosotros tenemos el cuerpo místico de Cristo, Jesús, María y Juan, que establecen el inicio, por así decirlo, junto con todo lo ocurrido en la última cena, con todo lo ocurrido posteriormente en la resurrección. Hay como una gran formación teológica que da inicio y que da origen a esto que llamamos en historia el hecho cristiano. El hecho cristiano se va a extender a partir de Palestina, de la llamada posteriormente Palestina, a partir de Jerusalén, se va a extender a todo el mundo. Un hecho muy importante, que es lo que vimos también en la primera charla sobre judaísmo, es la caída del templo de Jerusalén. Esto va a proporcionar una diáspora, la diáspora judía. Resulta que defendiendo el templo, muchos judíos cristianos murieron también y otros fueron expulsados de ahí. Se van a formar las primeras comunidades cristianas en la zona de Pelia, en el norte de Palestina o de Israel actual, en la actual Jordania, y se van a expandir por todo el continente europeo y el norte de África, aprovechando las corrientes comerciales romanas. El cristianismo siempre va a ir junto con el imperio de turno, digamos, o con el poder de turno, aprovechando la situación política y económica para expandirse. Posterior a eso, entre el primer siglo y el tercer siglo, se va a organizar, se va a formar el corpus teológico, ¿no? Nosotros leemos, por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, y ahí tenemos todo un concepto y un contenido cristológico muy fuerte. Un Cristo preexistente, un Cristo encarnado, un Cristo glorioso, resucitado y glorioso, un Cristo que va a volver. De alguna manera los primeros cristianos necesitaban mantener viva la llama con la esperanza de la segunda venida de Cristo. Entonces, en los primeros 2 siglos, los padres de la iglesia van a ir formando el corpus teológico. ¿En qué sentido? Tenemos que defender nuestra fe ante los paganos, ante los filósofos romanos, ante los filósofos griegos, que no creen en un Cristo, en un Dios que se ha hecho carne, que no pueden entender este concepto, por ejemplo, los judíos, de la resurrección. Entonces, de alguna manera, toda esta teología se va formando, pero hay un añadido: la persecución que el Imperio Romano ejerce sobre la Iglesia y el posterior cambio sobre la Iglesia, cuando Constantino I el Grande accede a ser cristiano. Aunque se bautizó un día antes de su muerte, por la duda, pero accedió a ser cristiano. En el 337 murió, pero bueno, antes ya él dijo: vamos a tolerar y vamos a abrir el imperio del cristianismo. Y en el 325 convocó el concilio de Nicea. Bien, ahora vamos a ver igual en un gráfico acá todo. ¿Qué ocurre? Cuando los cristianos se reúnen para formar estos concilios, o sea, para conciliar, para ponerse de acuerdo, poner algo en común, lo que van a hacer básicamente es tratar de lograr defender la iglesia, el corpus teológico de la iglesia, de las herejías. ¿Quién era un hereje? El que tomaba un camino diferente. Bien, por lo tanto, los 7 primeros concilios son fundamentales para poder nosotros después entender a la iglesia ortodoxa. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la iglesia ortodoxa va a tomar, vamos al anterior, ahí, la iglesia ortodoxa va a tomar como base estos primeros 7 concilios que consideran ecuménicos. ¿En qué sentido? Síganme con la idea. Cuando nosotros hablamos del cristianismo, ahí arriba, hasta el concilio de Éfeso en el 431, que es determinante, ahora vamos a ver por qué, esos 4 siglos y medio de historia van a ir determinando, por ejemplo, en qué tipo de Dios creemos. Si creemos en un Dios, bien. Un Dios que se manifiesta en 3 personas, también. Una madre de un Dios o una portadora de un Dios que es Cristo, también. Una iglesia constituida, también. Un magisterio que se extiende a partir de la iglesia, también. Todo eso que nosotros manejamos hoy día de forma común, no era tan común para las distintas comunidades que estaban esparcidas por todo el Imperio Romano. La gente tenía que de alguna manera, algunos sin saber leer ni escribir, entender la fe cristiana. Era una catequesis compleja. Y antes no es que por ahí iba, me tenía que bautizaba rápido, más despacio hacia el curso, ¿no? Antes eran 3 años, un poquito más de catecumenado, y después se hacía una revisión y después te bautizabas. O sea, no era algo
muy sencillo. Entonces, el primer concilio, que es el de Nicea, el segundo de Constantinopla y el tercero de Éfeso, van a responder a las primeras herejías, a las primeras personas que tomaron otros caminos que no eran de la fe cristiana. Por ejemplo, en el concilio de Nicea, año 325, primera parte del símbolo de fe, se trata acerca también de la divinidad del Hijo de Dios y de la fecha de la Pascua. Miren para qué se reunieron. A ver, ¿cuál fue la fecha de la Pascua en la cual Jesús padeció? Bien, entonces esa es la gran reunión. Que hoy día agarramos internet, agarramos un libro o le preguntamos a alguien, ya lo tenemos. Pero en ese momento no era tan sencillo. ¿Por qué no era sencillo? ¿Por qué no eran sencillos estos temas? Porque había que reestructurar toda la teología. No podían basarse en contenidos netamente hebreos, ni tampoco en contenidos netamente griegos. Tenían que hacer un mix en algunas cosas y tratar de encontrar palabras para definir cosas nuevas, ¿no? ¿Cómo defino yo que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo son un mismo Dios? Que son Dios uno y trino, el concepto de sustancia y otras cosas que se van elaborando. Entonces, fíjense, la divinidad del Hijo de Dios. La Iglesia Ortodoxa, a la vez que la Iglesia Católica, va a tener en cuenta después esta tradición. Arrio, un obispo, había dicho que en realidad había que dudar de la divinidad del Hijo de Dios y de que, en cierto sentido, el Hijo de Dios había llegado a serlo a partir de ser creado. Entonces, hay una secta hoy día que son los testigos de Jehová que continúan el pensamiento de Arrio. Ellos no lo van a decir, pero en realidad es así, ¿no? Entonces, ellos volvieron casi 2000 años atrás con una idea que ya estaba. Entonces, el concilio se reúne para decir, no, el Hijo de Dios es Dios. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La versión del Nuevo Mundo, del testigo de Jehová, dice, el verbo era un Dios. Entonces ahí ya me cambiaron. Para una partícula, una palabra, y ya viene la teoría de ellos. ¿Se entiende? Segundo concilio. Todavía estamos bajo el Imperio Romano de Occidente. Bien. Constantinopla. Se organiza la segunda parte del credo y se trabaja el concepto de la divinidad del Espíritu Santo. Este tema del Espíritu Santo, la cuestión del filioque, que después también el Padre Raúl nos va a explicar, es una cuestión compleja para la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica como una forma de entablar un diálogo. No es complejo a nivel teológico, no es que van a agarrarse a las manos por eso, pero en realidad cada uno plantea su posición. Lo que sí sabemos es que en este concilio la Iglesia tuvo que definir, a ver, ¿qué era el Espíritu Santo? Vuelvo a los testigos de Jehová, vuelvo a Arrio. Algunos pensaban que el Espíritu Santo era como una fuerza activa de Dios, como algo que venía y que entonces se insuflaba al hombre, pero que no era en sí, no era en sí Dios mismo. Para había que definir qué era el Espíritu Santo. Y acá viene lo importante, porque estamos en el siglo IV, estamos todavía bajo el Imperio Romano de Occidente, el judaísmo está reconstituyéndose doctrinalmente, no tiene relación con el cristianismo en este caso, pero había que definir estas cosas. Entonces, el Espíritu Santo va a ser definido como Dios, y los padres de la Iglesia, acá viene lo importante, los padres de la Iglesia van a hacer una relectura del Antiguo Testamento. No hacen la lectura originaria que hace el judaísmo, que ya la conocen también, sino que hacen una relectura del Antiguo Testamento en forma simbólica, en forma alegórica, saben la cuestión literal, para entonces ver, a ver, dónde estaba entre líneas ya escrito el Pentateuco, en los libros sapienciales, en los libros históricos y proféticos, cómo estaba escrito y dónde estaba escrito acerca del Espíritu Santo, acerca de la divinidad de Jesús, acerca del conflicto entre la iglesia y el mal, acerca de la escatología cristiana. Entonces ahí viene todo lo que nosotros hoy día podemos ver. Por ejemplo, yo leo Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú en el talón, ¿no? Entonces, los padres de la iglesia interpretan la lucha entre el mal y la iglesia, pero más puntualmente interpretan la muerte de Cristo a partir de la lucha contra el mal. ¿Se entiende? O sea, hay una relectura de los textos bíblicos a la luz de la cruz. Y ahí cambia, y ahí viene el cristianismo entroncándose.
Fíjense que nosotros tenemos acá dos cuestiones importantes: monofisitas y nestorianos. Bien, yo coloqué acá, en esta línea de tiempo, el monofisismo como algo interesante a tratar. Acá, como ponemos monofisismo, también podemos poner nestorianismo. ¿Qué ocurre? Ocurre que apareció gente como Nestorio también, que se metieron a investigar acerca de Jesús. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo es que era Jesús? Entonces Nestorio decía que en Jesús se daban dos voluntades, pero que estaban perfectamente delimitadas. Y en un momento actuaba como hombre, y en otro momento actuaba como Dios. Cuando comía, era hombre. Cuando hacía un milagro, era Dios, ¿no? Se había metido tanto a delinear que el tipo trabajó este concepto dual de Jesucristo, sin llegar a determinar el yo de Jesús. El yo de Jesús se mantiene en nuestra tradición divino. El yo de Jesús es divino, pero ahí las voluntades en Jesús están unidas, lo cual me da a mí la posibilidad de decir, bueno, en Jesucristo hay un Dios y hay un hombre. Pero este hombre, Nestorio, trató de hacer una tajante división, contra lo cual después se va a trabajar en el concilio de Éfeso esto: Jesús era una persona y no dos personas distintas. Jesucristo es la palabra de Dios encarnada, y también comienza a manifestarse esta idea de María como la madre de Dios. La ortodoxia trabaja el concepto de María como la portadora de Dios, Teotokos, la portadora de Dios. Eso lo vamos a ver después cuando trabajemos en la iconografía, que es muy lindo, ¿no? Porque María siempre en la iconografía nos invita a seguir a Jesús. ¿Vieron? Como en las bodas de Caná, hagan lo que Él les dice, ¿no? Bien. Bueno, y los monofisitas, Jesús tenía una sola naturaleza, la humana, y de ahí en más trabajaba algunos, o se manifestaban algunos conceptos divinos, como también habían pensado en su momento, en el primer siglo y segundo siglo, habían pensado algunos que Jesús era plenamente espíritu o plenamente hombre, ¿no? Fue un problema, las discusiones cristológicas fueron un problema en los primeros siglos del cristianismo. Gracias a Dios también, porque se pudieron hacer estos concilios, y nosotros lo que hoy leemos en el catecismo tan fácilmente llevó muchos siglos de trabajo. Avanzo un poquito más. Concilio de Calcedonia, 451. Todavía estamos bajo el Imperio Romano de Occidente, y ya comenzó el Imperio Romano de Oriente. A partir del 380 el Imperio Romano de Oriente, con capital en Bizancio. Por eso es el Imperio Bizantino. Jesucristo totalmente divino, totalmente humano, dos naturalezas en una persona, y se rechaza entonces el monofisismo, pero sin hacer esta naturaleza es una tajante división, porque en realidad no podemos hacer la tajante división cuando era Dios y cuando era hombre. Bien, no vamos a entrar en cuestión teológica, pero lo importante es que en estos primeros 4 concilios se rechazan herejías muy importantes. Ahora, en el año 475 cae el Imperio Romano de Occidente. Esto es importante, porque al caer el Imperio Romano de Occidente, dicen los historiadores, lo único que queda en Occidente de poderoso es la Iglesia, que ya tenía un culto oficial. La Iglesia va a dialogar con los pueblos llamados bárbaros que asolan el Imperio Romano, y es la Iglesia la que va a perdurar. Ahora, hay una continuidad imperial que está en Oriente, en Bizancio, que va a continuar hasta el siglo XV, hasta que caiga Constantinopla en 1453. Cuando hablamos de fechas siempre es un proceso, nunca es tajante. Bueno, listo, no somos más romanos, se acabó. No, hay un proceso de cambio, por el cual yo coloqué acá los reinos bárbaros van a ir introduciéndose en toda Europa y norte de África, y van a ir cambiando el esquema de vida. Pero una cosa que el padre Raúl había comentado cuando vimos Islam es que la evangelización de estos reinos bárbaros que se van a ir formando son justamente dados a partir de los nestorianos y monofisitas. Por eso Mahoma, cuando vimos Islam, tenía muy marcado acento en muchas concepciones propias de ellos, ¿no? Porque la evangelización de estos pueblos árabes había estado dada por los nestorianos y monofisitas, que estaban condenados por la Iglesia, pero que tenían sus monjes, que tenían sus órdenes monásticas, que tenían sus sacerdotes.
Por lo tanto, también predicaban el Evangelio, digamos así, y fue lo que conocieron los islámicos. Bien, otra cosa, y ya entramos básicamente en la ortodoxia. Desde el siglo III hasta la época que vamos a ver, siglo VIII, se van a desarrollar, y ya entrando en la temprana Edad Media, la primera parte, el monaquismo. El monaquismo son las órdenes monásticas iniciales del cristianismo, y este monaquismo va realmente a dar una gran solución a los teólogos y a los contemplativos, y va a ser el germen o el caldo de cultivo a la contemplación que la Iglesia Ortodoxa va a llevar adelante. En la Iglesia Ortodoxa no existen congregaciones de hermanos o de hermanas, ¿sí? Se es sacerdote, se llega a ser obispo, pero si no se es monje. El monje justamente es un heredero de la tradición del monaquismo que arranca a fines ya del Imperio Romano de Occidente, y ahí surge toda una corriente contemplativa muy, pero muy hermosa, que hoy vamos a tratar de ver a partir de la contemplación de los íconos. Bueno, Constantinopla 553, se confirma el dogma de la Santísima Trinidad, se confirma la divinidad de Jesús y la maternidad de María. O sea que entre estos, en este siglo y medio más o menos, en este siglo se va a determinar esta idea de María como portadora y como madre de Dios. Después el padre Raúl nos va a aclarar el concepto puntual que la Iglesia Ortodoxa tiene sobre María. Bien, que es un concepto que la Iglesia Ortodoxa elabora en base a los primeros 7 concilios, pero no en base a los 21 que la Iglesia Católica tenía. Bien, entonces ahí vamos a ver pequeños cambios que han surgido. Año 680, Constantinopla, tercer concilio. Se define que existen 2 voluntades en Cristo, la divina y la humana, como 2 principios operantes. Ojo, estamos hablando del año 680, cuando ya surgió el Islam. ¿Ven? El Islam surge ya monoteísta, con los 5 pilares de la fe y con un montón de cosas, cuando el cristianismo le tomó 6 siglos y medio organizar un principio cristológico definido. ¿Por qué? Porque es como que el Islam ya recibió mucho dado. En cambio, el cristianismo estaba en constante proceso de operación para ver cómo resolvía cuestiones. Y el judaísmo había terminado ya de compilar el Talmud, que es toda la teología propiamente dicha del pueblo judío y las definiciones sobre fiestas, comidas, ayunos, reglamentos de vestimenta y de interpretación bíblica, ¿no? Más de 2000 sabios compilados en varios tomos del Talmud para resolver cuestiones de la vida judía, en la diáspora. Bien, año 787. Acá hay algo importante. Ocurrió que durante un siglo y medio hubo una lucha bastante fuerte en el Imperio bizantino a raíz de lo siguiente. El ejército bizantino, el ejército de Roma Oriental, tenía en su interior, digamos, una gran cantidad de combatientes de origen judío y musulmán. Como estos combatientes peleaban a favor del Imperio Romano de Oriente, plantearon, aparentemente, generales y demás, que estaban en contra de algo que era muy propio del cristianismo, que era esto, la iconografía, la veneración de imágenes, que era algo que no se había tratado en los concilios, en profundidad. O sea, la gente había aceptado, y los padres de la iglesia lo dicen, a ver, la gente no sabe leer y escribir, a través de las imágenes, a través de la representación, y a partir del emperador León III comenzó a haber un problema que llamamos la disputa de los iconoclastas. Y les voy a leer un poquitito acá. Por ejemplo, dice: la iconoclastia fue apoyada políticamente por los judíos y musulmanes de los ejércitos bizantinos. Los iconos fueron destruidos, los frescos y mosaicos blanqueados. Estamos hablando del siglo VIII. Esto llevó mucho tiempo. En los años 726 y 843 vino este problema de los iconoclastas. Bien, pero ¿qué ocurrió? En el 787, el segundo concilio de Nicea afirmó el uso de iconos como una expresión de fe cristiana. ¿Qué ocurrió?
algunos historiadores plantean que este conflicto refleja la división entre el poder del Estado y el patriarcado de Constantinopla. El poder del Estado no quería imágenes, porque la única imagen que deseaba era la del emperador. En cambio, el patriarcado de Constantinopla deseaba justamente esto, la posibilidad de que los íconos se desarrollen. Una cosita que es importante, antes de avanzar un poquito más. Cuando nosotros hablamos de la iglesia cristiana, hablamos de los concilios, hablamos de la lucha contra las herejías y, por ejemplo, la reformación iconográfica, nosotros hablamos que hay una sucesión apostólica. ¿Bien? Esta sucesión apostólica se da a partir del primado del obispo de Roma. Pero había otros patriarcados: Antioquía, Alejandría y Jerusalén. Y acá viene otro problema. La Iglesia Ortodoxa va a determinar que el obispo de Roma no era superior y no era la cabeza de todos los patriarcas. El obispo de Roma era, en todo caso, un primus inter pares, un privilegiado, pero no la cabeza de la Iglesia. Y esto va a desarrollarse a lo largo de la historia hasta el año 1054, 16 de julio de 1054, cuando ahí la Iglesia Ortodoxa finalmente se separa de la Iglesia Católica Latina, pero no a partir de la destrucción de un contrato, sino con una divergencia de opiniones, porque es como que quedó abierta la puerta para una posible integración posterior. No fue algo tajante lo que ocurrió, sino que en realidad la Iglesia Ortodoxa oriental tiene un gran caudal de personas, tenía un gran caudal de poder también económico y político, y la separación de Roma no le acarrió grandes problemas en la división histórica que tuvo. Entonces, ahí nosotros en el siglo XI encontramos lo que se llama el cisma, la separación. El primer cisma que la Iglesia sufre. El segundo va a ser en el siglo XVI con el protestantismo. Bien, entonces, fíjense, acá nosotros tenemos, esto está muy bien armadito, del cristianismo, de la raíz original. Nosotros, igual acá podemos hacer una corrección, porque cuando hablamos de cristianismo ya estamos hablando de la Iglesia Católica, ¿sí? Solo que acá se separa para manejar la línea original. La Iglesia Ortodoxa es un desprendimiento, es durante el cisma. Después de la Iglesia Católica surge esta formación protestante, segundo gran cisma. Dentro de los protestantes, a su vez la división con los anglicanos, calvinistas, luteranos y demás. Bien, pero fíjense una cosita. Cuando hablamos de la Iglesia Ortodoxa, no hablamos de una sola. Estamos hablando de una rama que pueden ser, por ejemplo, las ortodoxas autocéfalas, o sea que tienen sus propias cabezas, los maronitas, que los podemos encontrar hoy día en el Líbano, por ejemplo, y después acá, melquitas, griegos católicos, rusos católicos, etíope ortodoxa, etíope católica, Eritrea ortodoxa, estamos en el África, siríaco católica, copta, armenia, bien, todas estas, no vamos a entrar en todas estas divisiones porque sería hasta mañana que nos quedamos, pero básicamente tenemos que tener en cuenta que hay toda una raíz que es básica. ¿Cuál es la raíz? Los primeros 7 concilios. Estos primeros 7 concilios son los que van a determinar después la teología ortodoxa, que no es una teología que va a avasallar, como por ahí la teología católica, que tiene hasta lo que no imaginemos de análisis y de interpretación. La teología ortodoxa, eso lo vamos a ver después en la segunda parte, va más a lo contemplativo, va más al cuerpo de Cristo, la Iglesia contemplando a Jesucristo, al Pantocrator, va más hacia ese misticismo espiritual, ese misticismo religioso, porque hay un principio ortodoxo que es que Dios es inentendible, o sea, no puedo comprender, no me puedo introducir en la mentalidad divina. Por lo tanto, la teología ortodoxa parte más de la teología negativa. No podemos conocer, no hay una completa revelación al hombre porque el hombre no puede acceder a eso. Eso se llama teología negativa, cuando se parte de lo negativo, del no, pero no por mal, sino porque me encuentro limitado para entenderlo todo. Yo no puedo acceder a todo lo que Dios me presenta. Entonces, para ir cerrando, querías citar esto, ¿no?
4 padres griegos de los más importantes que nosotros encontramos en los primeros siglos: San Atanasio el Grande, San Basilio de Cesarea, San Gregorio Nacianceno y San Juan Crisóstomo. Hoy vamos a rezar los íconos, o vamos a contemplar íconos con párrafos de escritos de San Juan Crisóstomo. Por lo menos para tener un poquito la idea de cómo piensan los ortodoxos cuando rezan, qué es lo contemplativo en ellos, y también tener en cuenta que San Juan Crisóstomo es básicamente el promotor de la liturgia que hoy día se observa en muchas iglesias ortodoxas. El rito ortodoxo se basa en la liturgia de San Juan Crisóstomo también. Bueno, básicamente es esto en la parte histórica. Después nosotros vamos a tener, después de la parte doctrinal, la parte que corresponde a la iconografía. Vamos a hacer después, mientras el padre Raúl está dando la charla, y él va mostrando cosas también, vamos a hacer un pase de todos los iconos que nosotros hemos podido ir imprimiendo. Acá agradecemos a Lalo su disposición siempre, y más los que están ahí, más lo que vamos a ir viendo acá. La explicación sobre los iconos luego va a ser sencilla, para no entrar mucho en la cuestión artística, porque puede ser llevar más tiempo, pero básicamente para que vean, ¿no? Y para que podamos contemplar lo que la Iglesia Ortodoxa nos ha legado. Fíjense, por ejemplo, ¿no? Esta imagen tan sencilla de Jesús, que es básica en la Iglesia Ortodoxa. En la Iglesia Ortodoxa se van a trabajar en iconografía estos temas: el Jesús, el Pantocrator, acá lo tenemos. Después vamos a explicar todo. Se va a trabajar también toda la concepción mariana, la concepción trinitaria, y este Jesús glorioso, el Jesús juez, pero el Jesús juez que no ha olvidado, por así decirlo, su rasgo humano, que mantiene esa humanidad que fue de alguna manera divinizada, como dice la ortodoxia. La ortodoxia dice que Jesús, al ser glorificado, glorificó la humanidad también, como también nos ha dado la redención al hacerse hombre, también ha glorificado a la humanidad al haber resucitado y ascendido al Padre. Muy bien, la visitación. Bueno, cerramos acá entonces con esta primera parte, con esto. Piensen lo siguiente: los primeros 8 siglos de historia son los que van a básicamente organizar la Iglesia Ortodoxa. ¿Sí? Esto visto a gran escala, por supuesto. ¿Cuál es el valor o la riqueza que tiene la Iglesia Ortodoxa? Justamente lo que nosotros podemos, para poder establecer un diálogo con la Iglesia Ortodoxa, que es para eso estamos haciendo esto también, para que conozcamos y para que podamos, ahí tengo el Concilio Vaticano, fíjense lo que dice, por ejemplo, acerca de las iglesias orientales. Dice lo siguiente: corresponde a las iglesias orientales, en unión con la sede apostólica romana, la especial misión de fomentar la unión de todos los cristianos, sobre todo de los orientales, según los principios acerca del ecumenismo, y lo hará primeramente con su oración, su ejemplo, la fidelidad a las tradiciones orientales, el mutuo y mejor conocimiento, la colaboración y la fraternal estima de cosas y personas. Bien, entonces, es importante que lo conozcamos. ¿Por qué? Porque la Iglesia Ortodoxa tiene una riqueza que va a mantener profundamente. ¿Cuál es? La pureza de los 7 primeros concilios, que también lo tenemos nosotros. Y la Iglesia Católica Apostólica Romana también lo tiene. Pero como estamos hablando y dirigiendo a la Iglesia Ortodoxa, hay que rescatar esto: la pureza de los concilios, la pureza del diálogo, la pureza del ecumenismo que mantuvo. Y una última cosita muy importante: el estudio y la lectura que hacen de los padres de la Iglesia, tanto de los latinos como de los griegos. Si bien por ahí no eran tan aficionados a leer a San Agustín, pero lo tenían en cuenta. Lo que pasa es que hay que considerar que estaban en otra posición geográfica también. ¿Sí? El tema de la expansión del Imperio Bizantino los llevó mucho hacia el este de Europa. Hay unos mapas, a ver si los vemos, para que vean, por ejemplo, acá. Bien, acá tenemos la formación de los primeros, bien, de las primeras iglesias
o formaciones ortodoxas que después se van a constituir en las iglesias ortodoxas nacionales. A ver si tenemos otro. Acá. Bien. Fíjense. En azul, iglesias ortodoxas. En beige, digamos, las iglesias católicas. Hoy día, podríamos hablar del hoy. Fíjense cómo se ha extendido aún más hoy al este. Porque antes la división estaba dada más acá. Pero aún hoy día más al este de Europa. Lo cual no significa que no exista en otros lugares de la tierra. Hay también, hay en la Argentina, por supuesto. Pero fíjense qué lindo, porque de alguna manera los ritos, los ritos que tienen, los podemos gustar hoy día en nuestro país también, por ejemplo, cuando hagamos la visita a la iglesia ortodoxa. Bueno, acá tienen, por ejemplo, un mix de católicas, orientales, ortodoxas, monofisitas, asiria y reformadas. Bien, fíjense la variedad y cómo algunas están dentro de otras. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, lamentablemente, del conflicto en la ex Yugoslavia, ahí hablamos de un conglomerado de iglesias que quedó dentro del conflicto en la ex Yugoslavia, ¿no? Y tenemos a los serbios, a los croatas, a los albanos kosovares, y también la religión estuvo presente lamentablemente en ese conflicto porque había presencia ortodoxa, presencia católica y también presencia musulmana en ese sentido. Bien, acá tenemos, por ejemplo, en la rama eslava. Cuando hablamos de los eslavos, hablamos generalmente del este de Europa, separados de los arios o de los latinos. Fíjense entonces, del protoeslavo, o sea, del antecesor, todas las divisiones que se dan. Eslavo eclesiástico, serbo-croata, esloveno, búlgaro, macedonio. En la occidental, el polaco, por ejemplo, más conocido, eslovaco, checo. Y en la oriental ya tenemos a los rusos, ucranianos y bielorrusos. ¿Qué tiene que ver con el idioma? Tiene que ver con el idioma. Pero esto que tiene que ver con el idioma también se traslada al culto y se traslada a la teología, ¿no? Porque Europa, si bien en esta época que nosotros estamos hablando, y hasta el año 1000, como dijimos en la primera charla sobre el judaísmo, Europa era como un gran continente cristiano. Todo era cristiano. Pero después ese mundo cristiano se resquebrajó un poquito, ¿no? Con este cisma, con el cisma que viene después, con la irrupción del Islam, qué hacer y qué no hacer con los judíos, un gran problema que hubo. Entonces, cristianismo que empezó sólido, después sufrió los embates del tiempo, pero llegamos hasta hoy día manteniendo una sana doctrina, que es la que nos legó el magisterio de la Iglesia. Bueno, cerramos acá. Segunda parte, parte doctrinal. Muy bien, tenemos un break y ahí hay comida especial, que no sé, ¿dónde está la? Acá. ¿Puede comentarlo? Comentar. Lo que es un pan que se come en Pascua en la iglesia ortodoxa. Bien, y una cosa más abierta. Y unas galletitas. Muy bien, vamos a comer comida, el pan de Pascua de la iglesia ortodoxa. Muy bien. Se van a pasar otras después y vamos a la parte interna. Catedral de la Santísima Trinidad, Iglesia Ortodoxa de Georgiana, más moderna, ¿está? Si se quiere, comparada con las otras. ¿Sí? Bueno. En Belgrado, les decía que una de las características, como nos ha dicho el profesor Martín, acerca de la Iglesia Ortodoxa, es justamente que las celebraciones litúrgicas son muy solemnes. Quizás para nosotros, por nuestra cultura occidental, son demasiado recargadas. Entonces nos vamos a ver ahora cuando veamos los ornamentos que utilizan los ortodoxos, lo que es la liturgia en sí. A nosotros nos puede parecer algo demasiado recargado, pero si ellos ven a una liturgia nuestra van a decir que es demasiado pobre. Porque tiene que ver con la cultura. Es muy importante, por eso el respeto a la cultura es muy importante. Ellos destacan, sobre todo en la celebración litúrgica, el misterio, como también nos decía Martín. El tema del misterio, de la contemplación del misterio, es fundamental. Nosotros somos más pragmáticos. Entonces, en la celebración estamos mirando la hora a ver cuándo el cura termina. Las celebraciones ortodoxas pueden durar 2 horas, 2 horas y media, y nadie va terminando el reloj, porque es como que se transportan, entran en el misterio de Dios,
es como que el tiempo queda de lado. Fíjense qué distintos que son de nosotros. Por eso les decía el tema de la solemnidad y de una liturgia así muy pomposa, podríamos decir, porque justamente quiere resaltar eso, el misterio. El misterio. Bueno, seguimos viendo imágenes. Mientras tanto les comento, algo también nos habló de esto Martín, a partir de esa separación que se da en el año 1054 con el cisma, la separación de la Iglesia católica latina y de la Iglesia ortodoxa, a partir de ese momento van a surgir 5 ritos, que son los ritos principales de la Iglesia ortodoxa. Un rito es el alejandrino. Por ahí tenemos un esquemita, pero no sé si lo podemos ver ahora. Miren qué bonito. El templo de la Asunción de la Santísima Theotokos. Theotokos significa la Madre de Dios, en griego. La isla de Pinos, en Grecia. Es decir, 5 ritos. El rito alejandrino, que incluye la iglesia copta y etíope. El rito antioqueno, que incluye a los sirios, maronitas y malancares. El rito caldeo, que incluye a los caldeos, obviamente, y a los malabares. Luego está el rito armenio, que es un rito propio. Incluso en Jerusalén, los armenios tienen su propio barrio. Jerusalén, la ciudad vieja, la ciudad antigua de Jerusalén, está dividida en 4 barrios: el barrio cristiano, el barrio judío, el barrio musulmán y el barrio armenio. Por eso la Jerusalén. Claro, y ellos tienen justamente ahí sus iglesias y su patriarcado, tanto el patriarcado latino como el patriarcado ortodoxo. Y luego el más numeroso de estos ritos es el bizantino, el rito bizantino, porque incluye a los griegos, melquitas, eslavos, rusos, búlgaros, rutenos, ucranios, rumanos, georgianos, albaneses y húngaros. Todos estos son bizantinos. Pero esos son los 5 grandes ritos de la Iglesia ortodoxa. Les decía que el esplendor, la majestuosidad en las celebraciones, el tema de los íconos, que nos explicaba el profesor, es muy importante también en la cultura ortodoxa. El ícono es para ellos no solo una imagen que hay que ver, hay que rezar con el ícono. Eso lo va a explicar bien. El ícono se reza. Nosotros cuando tenemos una imagen, nosotros tenemos imágenes tridimensionales. Ellos no permiten imágenes tridimensionales. Esas imágenes, el ícono, no es solo para verlo, sino para rezarlo. El ícono habla. El ícono me habla, me dice algo. Yo tengo que descubrir lo que me dice. Bien, yendo ahora más específicamente a los temas doctrinales. Algunos puntos ya fueron explicados, pero vamos a profundizar un poquito más. ¿Cuáles son los temas doctrinales que nos unen? Son muchos, porque como decía Martín, los primeros concilios son comunes tanto a la Iglesia Católica como a la Iglesia Ortodoxa. La separación va a venir después de, sobre todo, el cisma del año 1054, y que ya había comenzado con este tema de los iconoclastas, que se oponían al culto de los íconos, y ahí comenzó a haber también otros temas, quizás menores, que hasta que hoy nos causarían risa. Por ejemplo, una de las críticas que hacían en ese momento la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Latina, es que los sacerdotes latinos no usan barba. A ellos les parecía que eso era imposible. Creo que usan esa barba larga. Bueno, ¿por qué ustedes no usan esa barba que nosotros usamos? Decían. O por ejemplo, el tema del uso del panásimo, otro de los grandes temas en discusión. Ellos no usan panásimo para la consagración, para la forma de la Eucaristía. Nosotros sí. Ellos usan pan con levadura, y además la levadura tiene todo un significado. Nosotros somos la levadura en la masa, dice Jesús. Bueno, en la Iglesia Católica Latina, ahí está el pancito. Esos pancitos van a ser puestos en un cáliz junto con el vino, lo absorbe y luego se comulga bajo las 2 especies. Siempre se comulga bajo las 2 especies. Nosotros, por lo general, comulgamos con la forma del pan. Ellos comulgan con las 2 especies, con una cucharita
no sé cómo será, porque me da impresión eso que yo le vengo la misma cuchara, pero para ellos es una práctica que tienen de dar la comunión así, sin tocar a nadie. No, ahora pujan el pan, no usan más la cuchara. Ah, no usan más la cuchara, no. Se agarra el pancito, se corta el vino y se... Ah, perfecto. Ya cambiaron. Acá dicen algunos como que... Y pensé que me iba a dar un poquito de asco, bueno, pero no, la verdad es que Porque no toca la lengua, no, es una técnica muy importante. Bueno, esos son temas, decía, el tema de la forma de la Eucaristía, si es pan ácido, si es pan fermentado. Eso también fue un tema en discusión. Fueron largas discusiones que hubo entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Pero un tema muy importante, que es el tema hasta hoy, que nos mantiene en esa separación, es el tema del primado del Papa. El primado de Pedro, decimos nosotros. Nosotros decimos, nuestra fe católica dice que el Papa, el sucesor de Pedro, es la cabeza de toda la Iglesia. Ellos no aceptan eso, porque sostienen que en realidad hay teólogos ortodoxos que dicen que cuando Jesús le dio el primado a Pedro, en sí no era Pedro solo, sino a todos los apóstoles. Por lo tanto, el primado es colegiado, no es a una sola persona, sino que todos tienen la misma, digamos, jerarquía. Por eso ellos se reúnen, como decía Martín, en colegialidad. Los patriarcas, no hay uno que esté por encima del otro. Como en nuestro caso, sí, el Papa es el que está por encima, y que es el que muchas veces tiene que tomar decisiones, es el que tiene que dar directivas, y los demás, tanto obispos, cardenales, sacerdotes, todos tenemos que obedecer a la autoridad del Papa. Bueno, este es un tema que todavía sigue siendo conflictivo entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, la primacía, el primado del Papa. Y otro de los temas que generó también históricamente una larga discusión fue el famoso tema del filioque. El tema del filioque en latín quiere decir y del hijo. Vieron que en el credo largo, que nosotros rezábamos y que prepárense porque pronto vuelven, y volver a rezar el credo largo, el credo niceno-constantinopolitano, que es el credo de los concilios, concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla. Nosotros decimos el credo largo. Ese credo dice: el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¿Vieron? Cuando habla el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Bueno, ese procede del Padre y del Hijo, procedit filioque, dice en el latín. Ese término generó una polémica terrible, porque en la concepción ortodoxa es que el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo. El Hijo como una especie de mediador entre el Padre y el Espíritu Santo. Es decir, ellos tendrían un esquema más, si se quiere, lineal: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nosotros más un esquema triangular. El Padre y el Hijo, del Padre y el Hijo procede el Espíritu Santo. En realidad, no hay gran diferencia en esto, porque si uno se pone a ver, bueno, no es un problema profundamente doctrinal, decir que procede del Padre y del Hijo o que procede del Padre por el Hijo. Pero esto en su tiempo fue una gran discusión, hubo largos debates y aumentó también lo que después se dio en el cisma del año 1054. Otro de los temas doctrinales que quizás también nos mantienen en separación es el tema del celibato. Ellos tienen el celibato solamente para los monjes, no los sacerdotes. Pero ojo, no es que los sacerdotes se casan, sino es que se eligen entre hombres casados para que sean ordenados sacerdotes. Nunca la Iglesia Oriental, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Latina tampoco aceptó el casamiento después de la ordenación. Y tampoco para los diáconos. Los diáconos nuestros, que son diáconos permanentes, que son casados, fíjense, ellos están casados y se los ordena siendo casados. En caso de quedar viudos, no pueden casarse.
Y si son solteros, tienen que hacer promesa de celibato como los sacerdotes. ¿Sí? En cambio, en la Iglesia Oriental, ¿qué pasa? Eligen hombres casados, se ordenan sacerdotes, o sea, que tienen vocación, obviamente, que lo obligan, tiene vocación, se ordena. Pero solo acceden al episcopado, es decir, a ser obispos, los que son célibes, es decir, los monjes. La mayoría de los monjes, o todos los monjes, son célibes. Es decir, el episcopado ellos lo reservan para los célibes. ¿Sí? Este es otro de los temas que también en su momento generó discusión entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Latina. Un tema disciplinario, pero que generó también largas discusiones. Y con respecto a los sacramentos, también tenemos diferencias. En la Iglesia Ortodoxa, esto que digo quizás, y usted me puede corregir, porque no se da en todas de la misma manera, también tienen sus divisiones. No es lo mismo la Iglesia Ortodoxa rusa que la griega. Pero, en general, el sacramento de la confirmación, por ejemplo, se da unido al bautismo. Sí. Y el ministro propio de la confirmación es el sacerdote. En cambio, en nuestra práctica latina es el obispo. Fíjense que un sacerdote puede confirmar. Yo muchas veces voy a confirmar, pero tengo que ser delegado del obispo, porque el sacramento es del obispo. El obispo delega. ¿Sí? Entonces, en la Iglesia Ortodoxa, el sacerdote también es ministro de la confirmación. ¿Cómo se da el bautismo? Se daba por inmersión, no sé si se sigue dando ahora por inmersión. No, ya no se da más. En su momento era solo por inmersión, se sumergía, como hoy hacen los protestantes. Claro, por eso digo, depende. Ven acá, los rusos sí, los griegos por ahí no, pero es una práctica distinta a la nuestra. ¿Sí? En cuanto a la Eucaristía, decíamos, además del tema de la celebración con el pan con levadura, hay algo muy importante. Para ellos, el momento más importante de la consagración no es tanto las palabras que dice Jesús al consagrar, sino la epíclesis. ¿Qué es la epíclesis? Cuando el sacerdote dice: te pedimos, Padre, que envíes sobre estas ofrendas del Espíritu Santo, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahí, dicen ellos, es el momento en el que se produce la transubstanciación. Para nosotros decimos que es el momento en que el sacerdote pronuncia las palabras propias. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Ese es el momento. Bueno, eso también es un tema de discusión, ya para los teólogos, cuando se produce la transubstanciación en sí, en qué momento se convierte el pan en el cuerpo y el vino en la sangre. Miren qué bonito. Esto se llama, acá, es un iconostasio. El iconostasio es muy propio de la Iglesia oriental. Voy a explicar por qué, ortodoxa, por qué tienen esos iconos. Y hablando de la Eucaristía, viene bien explicar que en el momento de la consagración, el sacerdote, ahí ven que está el altar detrás del iconostasio, el anterior, el sacerdote se va detrás y se corre, acá hay un telón, se corre el telón, o sea que el pueblo, ¿no?, de los fieles que participan, no ven el momento de la consagración. ¿Por qué? Porque se quiere preservar el misterio. Yo decía recién, ellos tienen muy grabado el tema de la contemplación del misterio. Nosotros queremos entender todo. Incluso nos pasa que hemos tenido muchas veces con el padre Claudio la misa explicada, ¿no?, porque queremos entender, está bien, en nuestra cultura occidental queremos comprender. Ellos no les interesa comprender, es contemplar, es más meditar. Sí, es más profundo. Lo nuestro es otra cultura. Nosotros queremos saber, ¿y por qué el sacerdote hace esto y por qué hace el otro? Ahí se corre el telón y el sacerdote consagra. Cuando se le corre el telón ya está consagrado. Algunos lo que hacen es poner delante del altar un ícono,
grande para que cubra. Yo lo he visto en el seminario, cuando yo estaba estudiando, vino un sacerdote del rito oriental, católico, pero celebraba con el rito oriental, y él ponía delante del altar, en el momento que iba a consagrar delante del cáliz, un ícono. Y ahí él decía en voz baja las palabras de la consagración, y luego se sacaba el ícono. Porque el momento de la consagración es un misterio. Es el misterio que se preserva. Eso también lo tenían mucho los primeros cristianos. Esto se lo toma mucho de la iglesia. Ellos van mucho al origen de la iglesia, a los orígenes. ¿Recuerdan bien? Ya antes del concilio, la misa era de relación de las pagas. Pero se podía ver, no veía lo que hacía el cura. Acá no se ve. Pero les decía, van a los orígenes, porque en los orígenes, si uno va a los primeros siglos del cristianismo, los cristianos que no estaban bautizados no podían participar de la Eucaristía. Y el momento que llegaba el momento de la liturgia de la palabra, sí, pero cuando empezaba la liturgia de la Eucaristía, se los sacaba del templo, hasta se los echaba, porque no podían presenciar la consagración. ¿Ven? Ellos preservan esto también, el misterio solo para aquellos que lo pueden comprender. Bueno, esto le decía, ya que vimos aquí el iconostasio, hermoso, miren qué hermoso templo, lo que decía recién, el tema de darle realce al misterio, ¿no? Y al misterio y a poder contemplar la grandeza de Dios. Los templos son así, ¿no? Son fastuosos realmente. Bueno, otro de los temas que también Martín nos decía, el tema de la Virgen. Ellos aceptan los primeros 7 concilios. Nosotros tenemos 21. Hasta el Vaticano II son 21 concilios. ¿Qué pasa? Han surgido 2 dogmas marianos importantes, que es la Inmaculada Concepción y la Asunción de la Virgen al cielo en cuerpo y alma. Pero esos fueron definidos en concilios recién, no fueron definidos por papas, uno por el Papa Pío XII y otro por el Papa Pío IX. Estos 2 dogmas no son aceptados en la Iglesia ortodoxa, ni el de la Inmaculada Concepción de la Virgen, ni el de la Asunción de la Virgen a los cielos. ¿Sí? No obstante, como ustedes podrán ver en los íconos, la devoción y la piedad a la Virgen es enorme. El amor y el cariño que tiene la Virgen es muy grande. Y siempre está, por lo general, con Jesús en los brazos. No está, nosotros muchas veces ponemos a la Virgen sola. La idea de ellos es, María está con Cristo, es la madre. Por eso está siempre con Jesús en los brazos. Bueno, seguimos viendo templos, no sé dónde son, pero son muy bonitos. No recibimos algo de la celebración. De la Padre, sí. Entonces para ellos el Padre José, ¿Cómo? María no es virgen. No tiene nada que ver. La Inmaculada Concepción tiene que ver con que María fue preservada del pecado original. Eso es la Inmaculada Concepción, no que concebió. La Inmaculada Concepción es ese, el dogma es de que María fue preservada en virtud de la pasión de Cristo, ¿no? Del pecado original. ¿Sí? No, el tema de la virginidad, totalmente claro, lo aceptan y venían a la Virgen. Me parece que este es un templo latino. Había un par ahí que... Acá se ve bien lo que yo decía, el iconostasio. ¿Ven? Es precioso el iconostasio. Además siempre están los apóstoles, están los santos, como decía Martín, los padres de la iglesia, a los que ellos tienen mucha veneración. Y sobre todo, otra cosa para destacar, nosotros, vuelvo a decir, nuestra mentalidad occidental, siempre estamos progresando. Nos
gusta progresar, nos gusta avanzar en el estudio, profundizar y saber más. Y nuestra teología también. Por eso muchas veces caemos en errores y caemos en herejías, porque tanto avanzar y progresar en el conocimiento teológico nos puede llegar a desviar. Ellos en eso mantienen mucha distancia, además como que sienten cierto resquemor a todo lo que es el avance y el progreso de la teología occidental. Se mantienen más bien con la tradición de los padres de la Iglesia. Miren qué bonito ejemplo. Sí, sobre todo hasta la misma liturgia, está la liturgia de San Juan Crisóstomo, está la liturgia de los hermanos eslavos, Cirilo y Metodio, por ejemplo, es muy tradicional. La liturgia de San Gregorio o San Basilio, y mantienen esa fidelidad a los padres de la Iglesia. Bien. Con respecto a otro de los temas que quizás está en discusión en algunas iglesias, vuelvo a repetir, no todas piensan igual, es el tema del pecado original. Que nos llamaba la atención de que lo digamos con Martín. Algunos no aceptan el tema del pecado original, que el hombre nace con el pecado original. Es otro de los puntos también que quizás hay en discusión. Otro de los temas también que pueden ser discutidos, el tema de la eclesialidad, como les decía, o de la jerarquía. Nosotros tenemos muy marcada la jerarquía en la iglesia, ¿sí? Ellos más van por la eclesialidad, el pueblo de Dios, la iglesia como comunidad de creyentes, ¿sí? Nosotros estamos siempre, todavía nos cuesta, a pesar de que el concilio insiste siempre el tema de la iglesia como pueblo, todavía estamos con un esquema muy piramidal, ¿no? El Papa, los obispos, los sacerdotes, el pueblo de Dios. Ellos tienen más el tema de la eclesialidad, justamente, quizás eso también le tienen por el tema de no tener una cabeza. Entonces todo se hace de manera eclesial y de manera colegial, de manera colegial. Bien, voy terminando, así viene el tema me cuento los íconos, así viene el tema de los íconos que nos va a explicar Martín para que podamos rezar. También el tema de la indisolubilidad del matrimonio es un tema que ellos a veces no aceptan, que el matrimonio sea indisoluble, así que si alguno quiere pasarse a Cristo ortodoxo está tiempo. Nosotros obviamente decimos que el matrimonio es indisoluble. Obviamente hay casos de nulidad, ¿sí? Pero ahí ya hay nulidad, no después, sino que la nulidad es cuando se produce antes, o en el consentimiento mismo. Tiene que ser previo, no hay nulidad posterior. Ellos discuten ese tema de la indisolubilidad. Y lo mismo con algunos temas que tienen que ver con lo escatológico, es decir, con el más allá. Por ejemplo, la no existencia del purgatorio. No existe el purgatorio. Lo curioso es que, no obstante, rezan por los difuntos, pero no hay purgatorio, ¿no? La persona o se va para arriba o se va para abajo. No le queda. Ya no sé si todos piensan así, pero muchos niegan el tema del purgatorio. La recompensa es inmediata. ¿Cómo? Sí, pero Bueno, quiere decir que se van todos para abajo. Claro, Me da para pensar que se van todos para arriba. Vas a la para que se vas a hacer así. Hay teólogos católicos que dicen, ¿Cómo? hay teólogos católicos que dicen, Hay teólogos católicos que también hoy niegan la existencia del purgatorio. Bueno, pues ya entramos en un tema casi sismático, ¿no? yo volví un poco. Claro. Y otro punto, así termino, es el tema de Dios, la Trinidad, ¿no? Jesucristo como Dios es absolutamente trascendente. Nosotros quizás también en nuestra cultura queremos abajarlo tanto a Dios, ¿no? Y hacerlo como uno más de nosotros, que quizás vamos perdiendo esa visión de Dios trascendente. Ellos conservan mucho esto, incluso como veíamos en los íconos, en la imagen del Pantócrato,
Es decir, darle a Dios todo el rasgo de la divinidad, darle a Jesucristo todo el misterio divino que se pueda darle, para marcar que realmente es un Dios trascendente, que no tiene que estar alejado, pero sí el tema de la divinidad tiene que destacarse por sobre todo. Nosotros, por el contrario, cada vez lo queremos hacer más humano, ¿no? Hasta por ahí uno dice el barba, el flaco, ¿no? Pero bueno, no está mal, en nuestra cultura no lo hicimos irrespetuosamente, ¿no? No es irrespetuosamente, pero ellos no lo dirían jamás, porque Dios es trascendente, Dios es el absoluto, Dios es el omnipotente. Entonces, todos esos rasgos son característicos. Acá hay una celebración, fíjense los ornamentos, ¿no? Cómo se visten. El uso del incienso que nosotros empezamos a toser a cada rato, si vamos a una celebración oriental, morimos, porque el incienso es no un solo, 3 o 4 que están incensando toda la misa con unos turíbulos chiquitos que permanecen así. Por ejemplo, el culto a la palabra también, la palabra de Dios, cuando se termina de proclamar el Evangelio, en algunas celebraciones yo he visto, pasan todos a besar la palabra. Se da a besar la palabra de Dios, todo el pueblo besa la palabra de Dios. Ahora nosotros fuimos incorporando en la iglesia la bendición con la palabra. Por ahora dice que lo pueden hacer solo los obispos, en algún momento lo vamos a hacer todos. Porque es lindo que cuando se termina de proclamar el Evangelio, el pueblo reciba la bendición. La palabra también nos bendice. Y quizás sobre todo para muchos que no pueden acceder a la Eucaristía, lo lindo es que sepan que la palabra de Dios también es bendición para ellos. Bueno, acá este es el patriarca de la iglesia griega, Alexis. Este es de Moscú. Fíjate, porque teníamos el griego también. ¿Este no es el que murió hace poco? Alexis, el patriarca de la iglesia rusa entonces, de Moscú, Alexis. Fíjense, y ustedes vieron cómo hacen la señal de la cruz, al revés de nosotros. Nosotros hacemos la señal de la cruz así, ellos lo hacen al revés. ¿Sí? Y esto también es importante destacar, la Iglesia Católica ha realizado muchos avances en el diálogo ecuménico con las distintas iglesias ortodoxas y las iglesias orientales. También hay que aclarar que en Oriente hay iglesias católicas latinas que tienen ritos distintos al nuestro, son casi parecidas a las ortodoxas, pero son católicas, están en comunión con el Papa. Por ejemplo, yo decía los armenios. Los armenios tienen un patriarcado latino y un patriarcado ortodoxo. Entonces hay que destacar también. No todas las iglesias orientales son ortodoxas, hay también católicas. Aquí es una celebración de la Pascua en el Santo Sepulcro en Jerusalén. Y aquí está el Papa Benedicto también con un patriarca que no sé. ¿Cómo? Bartolomé I. ¿Por qué tiene que usarse la barba, padre? ¿Cómo? ¿Por qué se usa la barba? Ellos dicen que la barba viene porque Jesucristo usaba barba y que es propio del consagrado o del ministro el uso, pero la barba larga, como lo ven ahí, ¿no? No como el padre Claudio, que muy delgada, como la mayoría de ellos usan esa barba. Además, hay otro tema, ¿no? Quiero decir, para ellos la barba es signo de dignidad. El que no tiene barba lo miran raro. Porque para ellos la barba, cuanto más larga, mejor. Porque es como un signo que marca, así dicen algunos, ¿no? O sea, que si la niña tiene posibilidad. ¿No la acepta? No creo. Es latino, no lo acepta. Sí. ¿Ven lo que decía? Todos tienen base. Algunos quizás no, por ejemplo, no tiene base. Es un diácono. Es un subdiácono. Fíjense también la diferencia de lo que es la mitra con la mitra de nuestros obispos. Es mucho más sencilla. Estas ya son casi coronas, ¿no? Y con muchos adornos. Lo mismo que los ornamentos.
son muy adornados. La cantidad de signos y de cruces que hacen en el momento de la celebración. Antes también nuestra liturgia era así, antes del concilio nuestra liturgia era mucho más cargada, hoy se fue despojando mucho, pero bueno, esta es nuevamente la imagen de la iglesia de Moscú de noche, muy bonita, muy colorida.